que el periodo de prueba necesariamente tiene que firmarse por escrito. Yo no puedo decirle a un trabajador de manera verbal que trabaje los 90 días por periodo de prueba, porque de hacerlo así se estaría constituyendo de manera un despido indirecto. ¿Qué pasa si yo trabajo sábados y domingos o días festivos? Entonces, cuando yo trabajo esos días, no se genera un valor suplementario, sino se genera un valor extraordinario, cuyo recargo es del 100% del valor hora. Existen varios acuerdos ministeriales, como por ejemplo existe la obligación de que en una cierta cantidad de trabajadores también conste un centro de cuidado para los niños, y eso no se cumple. Entonces, la ley en ese aspecto sí le dice que deberá asegurarse, por ejemplo, el transporte, para la alimentación, incluso para los trabajadores. ¿Estás a punto de firmar un contrato de trabajo? Espera, no te precipites antes de conocer los detalles que podrían marcar una gran diferencia. Mi nombre es Estefanía Núñez y hoy, en este nuevo episodio de Letras Chiquitas, tu podcast educativo favorito, me encuentro junto al doctor Pedro Vázquez, quien es un referente del derecho laboral aquí en Ecuador. Y te vamos a revelar esas letras chiquitas que debes revisar cuidadosamente para proteger tus derechos y evitar sorpresas desagradables. Este episodio podría cambiar la manera en que ves tu futuro laboral. Quédate con nosotros y si aún no lo has hecho, anda a suscribirte. Bienvenidos. Hola Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros en Letras Chiquitas. Hola Estefi, qué gusto saludarte. Pedro, quisiera que iniciemos por lo básico, que tú nos definas qué es un contrato de trabajo. Claro, por supuesto, como he escuchado en la apertura de este programa, como vamos a tratar de un tema súper interesante con respecto al derecho laboral, habría que primero saber identificar que existe en el Ecuador dos modalidades contractuales, tanto en el sector privado como en el sector público, de lo que considero que hoy nos vamos a enfrascar exclusivamente del Código de Trabajo que regula las relaciones laborales del sector privado. En este escenario, el contrato de trabajo no es más que un instrumento privado sujeto al Código de Trabajo, en el cual obviamente su trabajador invierte sus conocimientos del arte u oficio a cambio de una remuneración. Obviamente la parte empleadora se beneficia de esa prestación del servicio, cancela la remuneración, se beneficia de todos los trabajos, horas suplementarias y horas extraordinarias, y eso es lo que vincula, ¿no?, la relación laboral entre un empleador y un trabajador. Es la contraprestación de un dinero por especie o servicios del conocimiento. Perfecto, teniendo ya esta parte bastante clara, ahora sí quisiera hacerte esta pregunta. Sabemos que hoy en día Ecuador está viviendo un momento álgido en cuanto a desempleo se trata y muchas veces las personas por la emoción de comenzar ya a trabajar dejan o pasan por alto el revisar un contrato de trabajo. ¿Cuáles crees que son las primeras cosas que esta persona debería de revisar de forma minuciosa antes de firmar el contrato? Claro, bueno, acá lo principal hay que advertirle al trabajador que cuando vaya a firmar un contrato de trabajo se tome el tiempo de leerlo, porque como tú bien dices, por la desesperación o tal vez por tratar de conseguir un empleo lo más pronto posible, simplemente se proceden a firmar los documentos sin antes leerlo. Pero considero que el trabajador debe identificar unas cláusulas muy importantes para poder celebrar un contrato. Y yo considero que primero es obviamente la jornada de trabajo, de cuál es el tiempo en el cual se va a trabajar para ver si genera hora suplementaria, hora extraordinaria o tal vez una jornada nocturna, ¿no? Asimismo, otra cláusula muy importante que sugiero yo que debe analizarse es la solución de las controversias en caso de conflicto en la interpretación o la ejecución de ese contrato. Hay muchos empleadores como por ejemplo en la cláusula de controversias incorporan cláusulas como por ejemplo mediación, arbitraje y cuestiones que obviamente van a incidir en el desarrollo de un proceso judicial cuando quiera reclamar. Obviamente se tiene que pactar lo que es el salario para ver cuánto es el beneficio que va a recibir de manera mensual. Otra cosa importante que también debe analizar el trabajador con respecto al contrato es que si el salario que percibe está debidamente mensualizado el 13º y 14º sueldo, porque obviamente si es que consta, digamos, un salario de $600,
Para un trabajador es atractivo, pero lo que no sabe el trabajador es que se le está sumando su salario básico unificado actualmente de $460 más el 13º y 14º sueldo. Es decir, ya estarían incluidos en ese valor. Exacto, entonces eso son cuestiones que deben de permanecer. ¿Por qué? Porque debería incluso haber otra cláusula en el que se indique, por ejemplo, que el 13º y 14º será mensualizado o será acumulado, para evitar esa mala interpretación con respecto al salario. Y bueno, como parte empleadora también considero importante incorporar una cláusula en el que deba establecerse el correo electrónico de la parte trabajadora, ahora que nos encontramos en un sistema tecnológico automatizado, incluso donde las notificaciones ya se hace vía correo electrónico. Así el empleador obviamente evitaría que la notificación o cualquier requerimiento se haga de manera física, sino a través de un consentimiento plasmado dentro de un contrato que se podría identificar cuál es su correo electrónico. Perfecto, Pedro. Ahora hablemos del periodo de prueba. Sabemos que eso también es importante y muchas veces no se comprende bien. ¿Cuáles son los derechos y deberes durante este periodo? Claro, a ver, de manera general existe el contrato de prueba de periodo de 90 días. No son 3 meses, porque 3 meses van a haber meses que uno tenga 31, otros 30 y se van a sumar 92 días y a pesar de eso se pueden meter en ciertos problemas que podría configurarse incluso hasta despido intempestivo. Lo que nosotros tenemos que identificar muy bien es que sean 90 días a partir de la suscripción. Dentro de ese periodo, de manera general, es aplicable para todos los trabajadores, ¿no? Para excepción como por ejemplo de las trabajadoras remuneradas del hogar o empleadas domésticas. Para aquellas personas el periodo de prueba no son de 90 días, sino solo son de 15 días. Entonces yo no le puedo despedir a una mujer en su condición de ama de casa a los 60 días. Porque ya no sería legal, ¿no? Exacto, no sería. ¿Por qué? Porque la norma ha establecido de manera específica que el periodo de prueba para aquellas trabajadoras solo es de 15 días. Y si es que yo le aplico el periodo de prueba de 90 días y le despido en el día 60, prácticamente estoy despidiéndole de su puesto de trabajo. Ojo, ¿no? Pero de manera general, como hemos indicado, el periodo de prueba no existe ningún tipo de obligación por parte del empleador de cancelar el despido intempestivo si decide dar por terminada la relación laboral. Pero el Código de Trabajo ha sido muy claro y muy expreso en mencionar que el periodo de prueba necesariamente tiene que firmarse por escrito. Yo no puedo decirle a un trabajador de manera verbal que trabaje los 90 días por periodo de prueba, porque de hacerlo así se estaría constituyendo de manera un despido indirecto. Entonces, debemos recordar que para la elaboración de un contrato de trabajo debe estar expresa la cláusula que serán de 90 días, que obviamente si es que no cumple o no satisface las necesidades para la parte empleadora, puede votarle sin derecho a indemnización de despido intempestivo y obviamente peor que no tendrá derecho a desahucio. Asimismo como las mujeres en su condición de amas de casa remuneradas, se le firmará un contrato que tenga el 15 días de periodo de prueba y automáticamente si supera esos periodos de prueba ya se convierte en contrato, ¿no?, a plazo indefinido. Ahora, ¿qué pasa con el tema del IES durante este periodo de prueba? ¿Es obligación de la persona, del patrón afiliarlo o no? De acuerdo con la Ley de Seguridad Social y las políticas del Consejo Directivo del IES, señala claramente que para que aplique el seguro obligatorio, que es aproximadamente el 20.5% que tiene que asumir en total la parte empleadora, tiene que afiliarle desde el primer día de labores. Desde el primer día de labores. Una cosa es de que se le afile el primer día y otra cosa es que esperar 30 días en el Ministerio de Trabajo para registrar el contrato. Entonces, una cosa es registrar el contrato y otra cosa muy distinta que si yo ya estoy laborando para una empresa, inmediatamente se me tiene que afiliar desde el primer día, incluso en el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque ya se está realizando una actividad laboral y cualquier actividad laboral tiene que ser asegurada desde el primer día de sus labores. Perfecto, eso me parece súper importante. Aquí rescato porque muchas personas dicen, bueno, te afilio. He escuchado patronos que lo hacen, que dicen, te voy a afiliar al IES una vez que superes tu periodo de prueba. Estaríamos cayendo en una ilegalidad. Sí, por supuesto. Incluso el Código Orgánico Integral Penal, en sus reformas, ha tipificado el delito o las contravenciones de la falta de afiliación al seguro de los trabajadores. Si el empleador mantiene la idea de afiliarle
a los 91 días, digamos, porque ese es el pensamiento de muchos empleadores, para mí están constituyendo un delito. Entonces, podría yo presentar incluso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se hagan las investigaciones correspondientes y podría estar pagando una pena privativa de libertad aproximadamente de 15 días. E incluso si se trata de una persona jurídica que no ha afiliado al Seguro Social o lo ha afiliado al día 91, podría estar sujeto a una suerte de clausura del establecimiento. Entonces, las personas que nos estén escuchando obviamente tienen que asegurarse y tienen que asesorarse con un abogado en materia laboral que sepa indicarles que desde el primer día de labores se le tiene que afiliar al Seguro Social. Qué magnífico este momento, porque realmente creo que es mucho desconocimiento que existe en los empleadores hoy en día y después por eso se acarrean problemas legales. Hay otro tema que también quiero que lo tratemos y es sobre las cláusulas de confidencialidad, ¿no? Sabemos que existen muchas y que son la mayoría de las veces algo confusas para las personas. Me gustaría saber hasta dónde llega la obligación que tiene de remitirse a esta cláusula. Por supuesto. A ver, aquí nosotros también tenemos que analizar la posibilidad de que se barajan dos oportunidades en la elaboración de un contrato por parte del empleador, ¿no? La primera es incorporar una cláusula que se trata de una confidencialidad, que es la palabra muy técnica, la definición de dicha palabra, es obviamente ser confidente, guardar los secretos de ciertas habilidades que tal vez haya desarrollado el negocio o de ciertos conocimientos como por ejemplo desarrolladores de software o por ejemplo en aquellas empresas que se dedican a la elaboración de los medicamentos, los activos fijos de los medicamentos, también se celebran los contratos de confidencialidad. ¿Por qué razón? Y tiene su justa causa, porque con esto se trata de evitar que la parte trabajadora, al tener a su cargo dichos conocimientos que fueron desarrollados por la propiedad intelectual de la empresa, evite que se crea una competencia desleal para tratar de, yo qué sé, perjudicar el mercado de aquel empleador. Entonces, lo que busca esa cláusula de confidencialidad específicamente no es con el objeto de limitar los derechos del trabajador, porque obviamente las obligaciones de las dos partes son de trabajador y empleador. Eso significa que el empleador también merece un reconocimiento por sus derechos anexos, como son los desarrolladores de propiedad intelectual. Entonces, la confidencialidad considero yo como abogado que maneja la materia laboral muy oportuna, pero para aquellos negocios que desarrollan este tipo de actividades. Pero muy distinto es celebrar una cláusula de exclusividad. Entonces, en este tipo de cláusulas, por ejemplo, se puede observar como un limitante del ejercicio del derecho al trabajo de ciertos trabajadores, porque se ven limitados, por ejemplo, en 5 años no trabajar en empresas similares al objeto social de una compañía. El mismo giro de negocio, tal vez. El mismo giro del negocio, o sea, del mismo objeto social. Entonces, con eso, considero yo personalmente, como también soy practicante en materia constitucional, que se estaría creando unas razones ilimitadas y unas razones injustificadas al trabajador para limitar el ejercicio del derecho al trabajo en el caso de renuncia. Entonces, correcto, está muy bien la cláusula de confidencialidad porque se está protegiendo el desarrollo de la propiedad intelectual, pero la exclusividad creo que sería importante analizarla si es aplicable o no dentro de una legislación que es más protectora a los derechos de los trabajadores. Ahora, Pedro, ¿aplicaría esta cláusula de confidencialidad para un giro de negocio, tal vez como un restaurante que crea sus propias recetas? Se me ocurre y me surge esa duda, ¿no? Claro, a ver, yo considero que podría existir esa posibilidad. ¿Por qué razón? Porque de que se estén creando recetas, se estén creando elementos que le va a dar mucho dinero a ese restaurante, obviamente tiene que estar protegido primero por un principio de propiedad intelectual. Entonces, cuando esté protegido, a partir de ello también tiene un respaldo la parte empleadora o tiene un respaldo el giro del negocio de que es titular de tal receta o de tal innovación. Entonces, con eso yo también podría mencionarle a la parte trabajadora que al existir este tipo de documentos o autorizaciones por la autoridad competente en materia de propiedad intelectual, se podría indicar una sanción en contra del trabajador, incluso de lo que tengo conocimiento, hasta podría ser penal por revelar secretos de fábrica o revelar este tipo de secretos que debidamente se encuentran protegidos. Entonces, un restaurante, cualquier tienda en donde se genere una innovación que le permita obtener ingresos, tiene que estar protegido. ¿Sabes por qué traigo a colación este tema? Yo recuerdo que hace algunos años atrás mi mamá tenía una amiguita, pues que ella tenía un familiar que trabajaba dentro de una frutería reconocida aquí en Ecuador. Esta persona le despidieron y demás, y
optó por poner su propio emprendimiento y claro, tenía mucha similitud con esta frutería que te comento y los platos que preparaba y demás y su menú específicamente. Y claro, la empresa le había, digamos que de alguna forma amedrentado, amenazado, que no podía usar. Sin embargo, como bien lo digo, muchas veces no tomamos en cuenta estos aspectos cuando iniciamos una labor, cuando entramos a un trabajo. Y ella había firmado una cláusula específicamente de esto, ¿no? Que te menciono, de evitar compartir las recetas o hacer uso de las mismas. Por supuesto, porque imagínense, yo también me metería a trabajar en un restaurante en donde veo que le va muy bien, me tomo los 90 días de prueba para tenerme el tiempo suficiente de aprender cómo es la receta, cuál es el giro del negocio, y el día de mañana al lado me pongo el mismo restaurante que tal vez a precios más bajos, más económicos, voy a captar muchos más clientes. Entonces ahí estoy destruyendo el giro del negocio, del negocio principal en donde yo aprendí. Entonces la cláusula, a más de sus sanciones que prácticamente en materia laboral sería dar por terminado el contrato por visto bueno, por una violación al reglamento interno de trabajo, y también se podría incluir ahí la falta de probidad y conducta inmoral del trabajador, también tiene incidencias penales, porque la responsabilidad laboral tiene su sanción, pero también la responsabilidad penal protege el derecho de la parte empleadora en cuanto a materia de propiedad intelectual. Perfecto, realmente esto es algo que hay que tomar en cuenta y si usted que nos está observando, pues es nuestra audiencia, le parece interesante estos temas que tratamos, hago hincapié en que no olviden suscribirse para que cada semana lleguen a ustedes más temas como este en el cual nos educamos y compartimos. Pedro, vamos a continuar hablando de esto. Ahora quisiera hablar sobre los beneficios adicionales que hay al salario no establecido. Claro, a ver, el Código de Trabajo nos contempla una infinidad de elementos para entender cuáles son las remuneraciones adicionales o los beneficios adicionales. Recordemos que el salario básico unificado fijado para el 2024 es la cantidad de $460. Tenemos las remuneraciones adicionales, que es el 13º, 14º sueldo, en el cual, como he mencionado, puede ser mensualizado o puede ser acumulado. Entonces, si fuera acumulado, ¿cuándo son las fechas de pago? Claro, el 14º sueldo se cobra hasta el 15 de agosto en la región Sierra y el 14º sueldo, si no estoy mal, me parece que es hasta la región costera, hasta el 15 de mayo. Y las dos regiones, tanto Sierra y Costera, se cancela el 13º sueldo hasta aproximadamente el 20 de diciembre de cada año. Que es más o menos como el bono de Navidad, se entiende. Prácticamente es un bono navideño. Lo que deben aquí saber identificar, por ejemplo, los trabajadores, es de que, por ejemplo, un trabajador gana $1,000, ¿no es cierto? El 14º sueldo solo se le cancela un básico, que es de $460. Pero en cambio en el bono navideño o el 13º sueldo se cancela un salario completo de su sueldo de nómina, es decir, de $1,000. Los $1,000, exacto. Ya, exacto. Entonces no se le puede cancelar otro 14º sueldo en diciembre porque la ley no ha previsto eso. El 14º se cancela el angoso, $460. El 13º se cancela un sueldo completo conforme firmó en el contrato. Puede ser, digamos, $5,000. Tendrá que cancelarse $5,000 como 13º sueldo. Y otras, obviamente, bonificaciones adicionales. Existen comisiones que manejan empresas en ese tipo de cosas, bonificaciones, también viajes, alimentación. También se puede establecer lo que son comisiones por metas y un sinnúmero de cosas. Pero también forma parte de la remuneración como adicional lo que se haya generado por horas suplementarias, nocturnas y extraordinarias. Justo a eso iba, ¿no? El pago de horas extras muchas veces causa confusión, es un tema delicado. ¿Cómo debe establecerse este pago dentro del contrato? Bueno, de forma general a veces lo que sucede es que en los contratos existe una cláusula que diga que en el evento de que la parte trabajadora supere la jornada ordinaria de trabajo, se le cancelará su hora suplementaria, ¿no es cierto? Que es calculado el 50% del valor hora fijado diario, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo identificar esto con un ejemplo? Si yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ahí están incluidas mis 8 horas diarias más la hora del almuerzo, ¿no es cierto? Entonces, si la parte empleadora me hace quedar unas 2 horas adicionales, yo estoy generando 2 horas suplementarias, que es luego de la jornada ordinaria. Entonces, con esto, nosotros extraemos el valor por hora que nos toca de las 8 horas diarias, le calculamos el 50% de ese valor y sumamos por el valor o sumamos por la cantidad de horas suplementarias. Pero, ¿qué pasa si yo trabajo sábados y domingos o días festivos?
Entonces, cuando yo trabajo esos días, no se genera un valor suplementario, sino se genera un valor extraordinario, cuyo recargo es del 100% del valor hora. Es decir, si es que yo generé, digamos, 4 horas día sábado, yo tengo que extraer el valor hora que me invento es $1.60, $1.50. ¿Ya? Entonces, el 100% del $1.50 es otro $1.50. Es decir, yo ya estoy generando $3. A diferencia de la hora suplementaria que de es lunes el a viernes. Exacto, que es suplementaria, que es el 50% de ese $1.50. Es decir, tendría que sumar $1.50 más 75 centavos. Entonces, esa es la forma. Y obviamente en la jornada nocturna, nosotros tenemos que verificar que la ley ha establecido que dichos valores serán pagados a partir desde las 7 de la noche. Es decir, que si es que yo ya estoy trabajando más de las 7 de la noche, tengo un recargo adicional como hora nocturna. Ahora, ¿qué pasa con los trabajos o los empleos que son, su horario base es en la noche? O sea, horarios, por ejemplo, di tú de una discoteca, de un restaurante, que inician sus labores 6 de la tarde y es hasta las 2, 1 de la mañana. ¿Qué pasa ahí? En ese evento lo que se acostumbra, por ejemplo, es fijarle ya un salario a la parte trabajadora que ya está calculado con la hora nocturna. Es decir, con sus horas de 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. No va a ser el valor de un $460, claro, ¿no es cierto? Sino que ya podría ser un valor, me imagino, de unos $800. ¿Por qué? Porque yo ya estoy haciendo una proyección de cuánto es el valor básico que le corresponde al trabajador y cuánto es lo que él me generaría por horas nocturnas. O lo que se acostumbra también es hacer, pagarle el básico y a través de una nómina aparte se le reconoce cuáles son la jornada nocturna y se le pagará al final del mes. En estos aspectos también se debería incluir alimentación, tal vez transporte, porque tomamos en cuenta que son horarios en los que el transporte público aparte no está en ese momento, ¿no? Sí, bueno, por lo general esas empresas que trabajan hasta aproximadamente la madrugada, lo que tienen son sus propios recorridos. Entonces contratan, es que les va a salir incluso hasta un poco más barato. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo una cierta cantidad de trabajadores y les pago a cada uno el taxi o el transporte, va a salir un costo más importante para la empresa que a diferencia yo contrato un mensual de recorrido. Perfecto, pero es obligatorio, o sea, la ley te manda a que les ofrezcas transporte a tus empleados en esos horarios. Claro, lo que pasa es que existen varios acuerdos ministeriales, como por ejemplo existe la obligación de que en una cierta cantidad de trabajadores también conste un centro de cuidado para los niños, y eso no se cumple. Entonces, la ley en ese aspecto sí le dice que deberá asegurarse, por ejemplo, el transporte, para la alimentación, incluso para los trabajadores, pero hay ciertos empleadores que no lo cumplen. Pero, como digo, yo como empleador tendría que hacer primero un análisis contable de qué me va a salir más barato. Claro. Contratar un transporte, un recorrido, o pagarles a su vez el transporte. Porque si no, el Ministerio de Trabajo les cae con una inspección y jodidos. Así es, perfecto. Ahora, sabemos que también existen los bonos por cumplimiento. En la mayoría de empresas te dicen, bueno, vas a tener esta meta de cada mes y tú la cumples, vas a tener una bonificación adicional. Muy poco se habla de esto en el tema legal. ¿Qué debemos tomar en cuenta para evitar que estos bonos no sean cumplidos? A ver, ahí para mí existe incluso un abuso por parte de las empresas porque se les convence o se les está implantando una aspiración a un trabajador de que posiblemente el salario les va a incrementar en virtud de este bono. Pero lo que sucede es que la parte empleadora dice, ¿sabe qué? No me cumpliste la meta y no te voy a pagar el bono. Entonces, un consejo aquí por lo general es de que se le comunique a la parte empleadora mediante correo electrónico cuál es el cumplimiento del bono o qué es lo que se hizo ya para cumplir la meta. ¿Por qué? Porque en caso de juicio yo puedo extraer esa información o los WhatsApp que tengo con la parte empleadora e indicarle, mire, no es verdad que no generé el bono. Aquí están los trabajos, los informes que se ha hecho periódicamente para yo ser acreedor a eso. Entonces, ustedes ya se están llenando de elementos. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio en derecho laboral que se debe tomar muy en cuenta, sobre todo por la parte trabajadora. El empleador que niegue una afirmación o una acusación, la parte trabajadora está obligada en demostrarlo. ¿Qué significa? Que si es que generaron horas suplementarias de hora extraordinaria y yo como empleador sé que así es, pero en un juicio yo niego, ¿cómo me va a demostrar un trabajador que generó horas extraordinarias y suplementarias? Ellos no tienen copia de la bitácora,
no tienen copia de los biométricos. Entonces, el trabajador debe verse la manera de asegurarse mediante pruebas, eso, ¿no? de sustentar, de guardarse ese tipo de pruebas para que sean demostrables en juicio, con testimonios, con guardias de seguridad que hayan estado, yo que sé, hasta cierto horario de trabajo y se puedan generar esos horarios. Rescato mucho esta parte que dices porque es verdad, muchas empresas te dicen como trabajador no tienes que ponerte la camiseta, quedarte horas extras, pero muy poco se habla de cuánta responsabilidad y del compromiso que tienen al momento de sus pagos. Como consejo, entonces, aquí sería que puedan sustentarse a través, sobre todo de WhatsApp, me imagino también el tema del correo electrónico. Ya en un juicio, ¿qué medidas se puede pedir para probar algo así? Verán, chuta, ahí es un tema muy complicado porque los dueños de la información, y yo creo que incluso debería hacerse un cambio legal o una reforma normativa a esa parte, porque los derechos adquiridos de los trabajadores, por ejemplo, 13º, 14º, vacaciones, salario, ante la negativa del empleador, no les sirve. ¿Por qué? Porque la ley lo ha provisto como derechos adquiridos que son tácitamente probables. Es decir, que si el empleador diga, por ejemplo, yo sí le pagué y yo como trabajador digo no me pagó, entonces el empleador tiene la obligación de demostrar que sí pagó, ¿no es cierto? A diferencia, como son en las horas suplementarias y horas extraordinarias, que yo niego como empleador, pero el trabajador tiene que demostrarme. Entonces, ahí lo más prudente es mantener, como digo, una conversación de correo electrónico para establecer el horario en el que está generando la hora extra o suplementaria y el horario en el que está saliendo. Y si le toca todos los días mandar un correo electrónico, yo que sé, a las 7 de la noche, señalando, señor empleador, hasta aquí cumplí mi jornada laboral y he generado tantas horas, perfecto. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O lo que es común, por ejemplo, cuando existen guardias de seguridad en los edificios, donde existen empresas, el guardia concurre a rendir su declaración y decir, sí, yo le he visto al señor de lunes a viernes que entra a las 8 de la mañana y sale a las 12 de la noche. Entonces, obviamente va a pesar mucho el testimonio de un guardia de seguridad porque él está ahí todo el día. Y yo como juzgador debo valorar, perfecto, entonces aquí se está generando una hora extra y una hora suplementaria y una hora nocturna. Perfecto, eso es importante a tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de lo que son despidos, terminación de contrato, ¿qué puntos deberían estar sumamente claros inicialmente en un contrato de trabajo para abordar esta parte que ya es el despido, ¿no? O la terminación del contrato como tal? Bueno, el despido intempestivo es una figura que indemniza a la parte trabajadora hasta que pueda conseguir un nuevo empleo, ¿no? Entonces, ese valor económicamente le va a servirse para sustentar hasta que pueda emplearse o pueda formar parte de las bolsas de empleo. El despido intempestivo como tal no va a constar en un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque primero ya no existe la figura de contrato a plazo fijo, sino existe la figura del contrato a plazo indefinido. Y si yo como empleador decido algún día dar por concluido el contrato de trabajo, tengo muchas maneras. Pero si no cumplo alguna de esas maneras, yo estoy obligado a indemnizarle, que es aproximadamente un salario por año, depende del tiempo que haya trabajado la parte trabajadora. Pero debemos recordar que el empleador no está obligado a pagar el despido si no es por disposición de juez. A veces muchos trabajadores concurren o tienen la mala decisión o la mala asesoría de acudir al Ministerio de Trabajo para reclamar el despido y muchos de los casos pierden obviamente porque el inspector no es competente para obligar a pagar el despido intempestivo. La indemnización está sujeto a un valor probatorio que deberá ser demostrado en un juicio para ver si es procedente el pago del despido o no. ¿Bajo qué aspecto se determina que es un despido intempestivo? Claro, la jurisprudencia ecuatoriana nos ha establecido prácticamente dos premisas para configurar el despido intempestivo. La primera dice que debe suceder en un tiempo o en un espacio, es decir, la fecha y el horario. Por ejemplo, sucedió el 1 de septiembre del año 2024 a las 11 de la mañana. Entonces ahí tenemos que revisar la otra premisa, que es la arbitrariedad y el lugar en donde se cometió el despido. Entonces yo no puedo alegar un supuesto despido intempestivo que fue en la calle cuando las oficinas están acá adentro. Entonces yo como trabajador tengo que también saber demostrar cómo fue la ocurrencia del despido en un tiempo, en un espacio, la arbitrariedad por parte del empleador y el lugar en donde se realizó dicho acontecimiento. Porque si yo no demuestro dicho particular, prácticamente estoy perdido. Acá, un consejo que también yo requiero que puedan analizar las personas que nos están revisando, traten de conseguir documentos que sustenten el despido intempestivo. Es decir, espérense un ratito, no acudan al Ministerio de Trabajo a realizar una afirmación si no tienen un respaldo documental, ¿no es cierto? O mejor aún buscar una asesoría legal, ¿no? Exacto, o sea, lo que pasa aquí es que
Si yo no hago el aviso de salida del IES, que es la prueba madre o común para demostrar un despido intempestivo, el trabajador acude al ministerio a decir que le despidieron en tal fecha y denuncia. Pero en cambio yo el aviso de salida del IES le hago 5 meses después. Entonces ya existe una fecha, en 5 meses después ya existe una fecha en el Ministerio de Trabajo. Y recordemos, ¿cuál es una de las premisas del despido? El tiempo y en el espacio. Si yo tengo 2 tiempos, el juez no va a tener claridad en el asunto y lo más probable es que niegue el despido intempestivo. Perfecto. Como tú dijiste, les invito a que siempre busquemos asesoría legal. Ahora ya hablando del tema del despido, la liquidación, ¿no? También es un aspecto a tratar. ¿Cuáles serían los factores que pueden influir para que el trabajador pierda su derecho a una liquidación? Bueno, la liquidación, independientemente de cuál será la causa de salida por parte del empleador, siempre se tendrá que reconocer una liquidación. ¿Y cuáles son las partes principales de una liquidación? El pago del 13º, 14º, vacaciones y el salario en el caso de que esté pendiente de cancelarse el salario de X mes. Entonces, estos 4 emolumentos, por más que pierda el trabajador el despido intempestivo, el desahucio y cualquier otra indemnización, necesariamente tiene que reconocerse. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República ya lo ha catalogado como derechos irrenunciables. Es decir, que ni por la Constitución se puede renunciar al 13º, cuarto, vacaciones y remuneración. Ahora, en el evento de que la parte trabajadora sí tenga derecho, primero la parte empleadora deberá generar un acta de finiquito. Y en el acta de finiquito, aparte de los derechos que he mencionado, tiene que cancelarse, por ejemplo, el despido de una mujer embarazada o que se encuentra en estado de lactancia, que son 12 remuneraciones. Por ejemplo, pagarse el desahucio, que es del 25% del último salario por los años completos trabajados. El despido intempestivo, que es más un salario completo por todos los años trabajados, más el proporcional de un año incompleto. A su vez también, por ejemplo, consta en el acta de finiquito la posibilidad de reconocer a una persona en condición de discapacidad la indemnización de 18 salarios adicionales del despido y del desahucio. Así como también existe la posibilidad que en contratos colectivos de trabajo se reconozca indemnizaciones en virtud de un contrato colectivo, que aparte de las ya señaladas son, por ejemplo, como 7 salarios por año más o menos. Qué importante tener claros estos temas. Yo te juro que desconocía ciertas partes y de hecho se escucha mucho en el común acá en Ecuador que existen personas hablando del tema doméstico, ¿no? De servicio doméstico, que dicen, no, es que mi patrono me hizo firmar un documento en el que yo no quiero que me afilie al IES porque realmente prefiero que me paguen ese dinero. Eso tampoco sería válido. Ahí, por ejemplo, está cometiendo, no podría decir un error, pero en la parte empleadora se estaría poniendo la soga al cuello. ¿Por qué razón? Porque hay casos en que la parte trabajadora dice, ¿sabe qué, señor empleador? Mejor lo que usted me va a aportar en el IES, págueme a mí directo y no me afilie al IES. Entonces la parte empleadora dice, perfecto, yo no voy a tener ningún problema con el IES y yo le voy a cancelar directamente el porcentaje que le corresponde. Pero no hay que confiar ni en el empleador ni en el trabajador, porque algún día va a suceder que las dos partes se van a asesorar con un abogado. Entonces, el abogado, ¿qué le va a decir al trabajador? Mire, si usted ha recibido este valor, hay chance de irnos mediante coactiva al Seguro Social, hay chance de sacarle dinero a la parte empleadora a través de un juicio penal y cosas así. Entonces, por más que les ruegue la parte trabajadora que no se le afilie al Seguro Social, yo personalmente como profesional en derecho laboral solicitaría que omitan ese tipo de requerimientos y paguen sus obligaciones ante el Seguro Social. Aparte que te estás evitando un montón de problemas legales. Pedro, qué buen episodio, realmente me gusta esta información que le estamos transmitiendo a nuestra audiencia. Quisiera para cerrar el episodio que puedas darnos recomendaciones prácticas para tomar en cuenta antes de firmar un contrato. Claro, a ver, aquí un consejo muy importante que deben analizar son 2 cuestiones en las cuales el libre ejercicio me ha permitido poder recomendar. Por ejemplo, hay muchos empleadores, me disculpan la palabra, que también son sapísimos, que en virtud de un contrato de trabajo me voy a evitar el pago de décimos, me voy a evitar el pago del IES, vacaciones, les hago simular una relación laboral con un contrato por facturas. Sí. Entonces, imagínense, yo estoy cumpliendo una jornada de 8 horas, me están pagando un salario mensual, estoy recibiendo una disposición de la parte empleadora, pero estoy facturando.
¿Qué significa eso? Que yo no tengo la obligación de reclamar mi 13º, 14º vacaciones y seguro social. Ni nada. Nada. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa eso? Que ustedes con un contrato civil, porque es un contrato civil, tendrían la obligación de acudir ante un juez de trabajo, reclamar la existencia de una relación laboral simulada, se llama. Relación laboral simulada a través de un contrato. Entonces, aquellas personas que van a celebrar un contrato tienen que verificar la jornada de trabajo, será el horario, el salario fijo mensual, si es que van a recibir órdenes. Eso ya es un contrato de trabajo por más que hagan facturas. Un contrato de facturas, por ejemplo, sería que este profesional asesora a una empresa y a mí me pagan por la asesoría. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene abogados y les toca conseguir uno externo y yo estoy supliendo ese conocimiento que no tiene la empresa. Eso es un contrato civil por facturas. Y otra cuestión muy importante... ¿Y no puede ser repetitivo el tema de la facturación o eso no influye en absolutamente nada? No influye absolutamente nada. O sea, pueden ser 12 meses que tú recibas una factura externa, por ejemplo, en este caso de un abogado. Pero sí tienes razón, hay muchas empresas que te dicen, ¿sabes qué? Para liberarme o librarme, como tú dices, hay algunos empleadores que son súper sapos, yo he visto algunos que te dicen, para evitarme todos estos rollos, pues pásame una factura mensualmente y le ponen en aprietos al trabajador porque tiene que sacarse un RUT, hacer todo un proceso en el caso que requiera declaraciones y demás. Ahí, por ejemplo, hablamos de la necesidad, como me hacías la pregunta al inicio del programa, que celebramos contratos por necesidad. Entonces yo como empleado le puedo decir, ¿sabes qué? Si es que quieres, trabajas, o si no, tal. Entonces ahí lo que se aconseja es que si no tienen otra salida, perfecto, trabajen, no hay ningún inconveniente, pero a futuro el que va a salir perdiendo muchísimo es la parte empleadora. Y otro aspecto y esto yo considero que desconocen muchísimo en el tema profesional, es que se dé aviso inmediato en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Porque a veces sucede que a través de un trabajo existe la parte trabajadora que obtuvo un accidente y obviamente tiene muchísimas indemnizaciones, no solo por la vía laboral, sino por la vía constitucional también. Ahorita justo estamos en un proceso en contra de la empresa municipal de residuos sólidos de Rumiñahui y en contra de la empresa de gestión de residuos sólidos de Quito, porque le cometieron un accidente de trabajo a una parte trabajadora en el cual obviamente perdió sus extremidades inferiores. Entonces, son cuestiones que el trabajador debe saber qué tipo de contrato celebra y cuáles son las cláusulas y dar aviso inmediato en caso de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Perfecto, buscar asesoría yo creo que es la clave. Te agradezco muchísimo, Pedro, por estar con nosotros en este episodio de Letras Chiquitas. Estoy segura de que ustedes, nuestra audiencia, aprendieron muchísimo junto a nosotros. Yo quiero agradecerles por estar siempre en nuestra sintonía y pues también invitarles a que se suscriban a nuestro canal. La próxima semana vamos a venir con otro tema más aquí en Letras Chiquitas. Gracias. Con mucho gusto, Steffi. Gracias por la invitación.